Bien, hermano, buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva serie que vamos a iniciar, al cual hemos denominado Lo que creemos en cuanto a la iglesia, ¿sí? Vamos a hacerlo desde una perspectiva como Jesús Salvador, como iglesia local. Ciertamente, yo considero que la iglesia del Señor es una sola, ¿no? Todo aquel que ha creído en Cristo es miembro de la iglesia del Señor, pero también entendemos que el Señor tiene dentro de su iglesia, que es única, hay una diversidad, ¿no? Y ciertamente nos muestra ciertas verdades que lo entendemos a la luz de la palabra y cómo nosotros lo creemos aquí en Jesús Salvador, ¿no? Entonces vemos importante de poner los puntos claros en cuanto a la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que creemos en cuanto a la iglesia? Lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios. Si bien es cierto, este estudio, vuelvo a repetir, no es un verso a verso, es un estudio temático de alguna manera, donde vamos a ver diversos puntos. Y veo que es importante, mis hermanos, el tema la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos entender qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia es llamado a hacer. A veces cuando no entendemos qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia es llamado a hacer, podemos perder el rumbo, como se dice, ¿no? Podemos no valorar realmente lo que es la iglesia o podemos caer en un cierto desánimo o en una especie de desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. En ese sentido, veo que es importante poder conocer qué es la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Bien, para poder así valorarlo también, ¿no? Valorar qué es la iglesia. En esta serie de estudios, que van a ser aproximadamente 4 a 5 estudios, vamos a estar viendo qué es la iglesia, cómo debería ser una reunión de iglesia, para qué nos reunimos, cómo me vuelvo miembro de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia o cuál es el propósito de la iglesia. Entonces, toda esta serie de temas que te acabo de mencionar lo vamos a ir desarrollando durante estas semanas, durante estos sábados, ¿sí? Bien, entonces... un verso clave que ustedes ya lo conocen para poder, como dice, ¿no? Dar eh, lo llaman, esa guiada, ¿no? En cuanto a qué es la iglesia. Este verso clave es el Hechos 2:42, ¿no? ¿De qué nos habla de Hechos 2:42? Nos habla de las primeras cosas que vemos que la iglesia comienza a hacer, ni bien viene la promesa del Espíritu Santo sobre esos 120 reunidos, se da la predicación de Pedro y después de eso se añaden más de 3.000 personas que creen en el Señor Jesucristo, se arrepienten de sus pecados, se bautizan y la iglesia ahora es de más de 3.000 personas. Y entonces en medio de eso vemos qué es lo que la iglesia hacía, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que es lo mismo que nosotros como hoy en día, 2000 años después, deberíamos de seguir haciendo, ¿no? La Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabra clave, ¿no? Perseveraban. Bien, vemos que aquí hay una intención. No es que de pronto ellos se convirtieron y bueno, vivieron por vivir, sino perseveraban en ciertos puntos claros, ¿no? Que vendría a ser la palabra de Dios, la comunión unos con otros, la verdadera coinonía o participar unos de otros o ser familia. Podemos agregarle diversos términos, pero básicamente ellos pertenecían a una comunidad, ¿no? A aquel momento, más de 3.000 personas. Hoy en día, podríamos hablar de millones y millones de personas que han creído en Cristo y vamos a ver que la iglesia siempre nos va a llamar a pertenecer a una comunidad de fe, ¿no? Dice, también perseveraban en el partimiento del pan, que vendría a ser la representación del sacrificio de Cristo, ¿no? Constantemente estaban recordando lo que Cristo había hecho en la cruz y también estaban recordando la resurrección de Cristo. Y perseveraban en las oraciones. Las oraciones nos hablan de esa dependencia del Señor, ¿no? Entonces, este perseverar no es un perseverar en sus fuerzas, sino es un perseverar anclados del Señor. Es un perseverar en una dependencia del Señor, ¿no? Entonces, todo lo que ellos hacían está ligado a las oraciones, ¿no? Es decir, a pedir la dirección de parte del Señor. Pero también en el verso 46 y 47 nos dice, y perseverando unánimes, habla de unidad, ¿no? Con un solo propósito. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí vemos un poco más de la comunión que ellos vivían, ¿no? El participar unos de otros. Eran una familia, como se dice, ¿no? Realmente eran una familia, eran una comunidad de fe
tenían un mismo propósito, estar anclados al Señor, ¿no? Entonces dice, pero no solamente se reunían entonces en el templo, sino también dice en las casas, ¿no? Entonces, esto habla de la sencillez, de la naturalidad con el que ellos se reunían, ¿no? Hoy en día, por cuestión de orden, quizás de alguna manera, y porque cada quien tiene distintas agendas, distintas actividades, se programa ciertos días de reunión, pero en lo esencial ellos prácticamente se reunían prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, lo que debemos de sacar de aquí es el principio, ¿no? De no dejar de participar unos con otros, ¿no? Verso 47 nos muestra de alguna manera el propósito para el cual se reunían. Dice, alabando a Dios y alabando a Dios habla de manifestando su adoración, darle gloria a Dios, ¿no? Mostrando su agradecimiento a Dios. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo, ¿no? Y aquí ya nos muestra una iglesia no solamente hacia adentro, sino nos muestra una iglesia hacia afuera, ¿no? Cuando habla del pueblo, se está refiriendo de los ciudadanos del lugar, ¿no? Entonces, vemos que la iglesia fue llamada siempre hacia afuera, ¿no? Y eso lo vemos desde la Gran Comisión, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y este favor con el pueblo ciertamente estaba quizás ligado a ayudar de manera material, pero no solo manera material. Entendamos que la gran necesidad que tiene el ser humano no es material, es espiritual. Y nosotros conocemos la medicina o la solución o la salvación para esa gran necesidad que tiene el ser humano. Y esa medicina, esa salvación, esa solución, es Cristo, ¿no? Entonces, la mejor manera de mostrar el favor con el no creyente es mostrándoles a Cristo. Y finalmente vemos los efectos de esta perseverancia, ¿no? De perseverar en la palabra, en la comunión, en la Santa Cena, en las oraciones, en glorificar a Dios, en evangelizar. Vemos los efectos, que es, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Finalmente había los resultados, pero los resultados los da ¿quién? El Señor. El Señor en su gracia soberana es el que añade, dice, a su iglesia los que han de ser salvos. De tal manera que vamos a ver a la iglesia como ese instrumento, ¿no? Vemos al cristiano como ese instrumento usado por Dios, ¿no? Entonces, como ese privilegio, por eso veamos esto como un privilegio, ¿no? Tenemos el privilegio de que Dios nos use para traer otros más a la fe, ¿no? Para que traer a otros más a la salvación. Entonces, dicho eso, mis hermanos, como introducción, vamos a ver, el día de hoy vamos a responder una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿No? Básicamente, el día de hoy nos vamos a centrar en definir a la luz de la palabra qué es la iglesia. ¿Sabías que en la iglesia encontramos más de 15 imágenes o ilustraciones de qué es la iglesia? Quizás puedes encontrar tú unos cuantos más. Pero los que vemos claramente de manera explícita en la Biblia son 15 o quizás unas cuantas más imágenes o ilustraciones de qué es la iglesia, ¿correcto? Y vamos a ir durante el día de hoy, vamos a ir desarrollando eso, ¿no? Vamos a ir viendo qué es la iglesia a la luz de la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, primera imagen de qué es la iglesia, ¿no? Para poder entenderlo. Dice, la iglesia es la familia de Dios. Y esto es importante, mis hermanos, que lo entendamos. De comienzo ya te digo, tú eres la iglesia, tú eres miembro de la iglesia. Y si tú entiendes qué es la iglesia, entonces tú vas a entender que tú eres la familia de Dios. No porque lo diga el pastor Anderson, sino porque la palabra de Dios está llena de estas promesas, llena de estas verdades, que somos hijos de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 3:1, dice, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué dice? Llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Entonces dice que somos, ese es un gran regalo, ¿no? No solamente somos salvos, ¿no? Sino que nos hace sus hijos, ¿no? Esto está muy ligado al Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, ¿no? Dice, a los suyos vino, refiriéndose al pueblo judío, y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? El Señor Jesús también cuando enseñó el Padre Nuestro, nos dice, ¿no? Van a orar así, ¿no? Padre nuestro que estás en los... ¿Te das cuenta que nos está
en todo momento haciendo ver de que somos hijos de Dios? Entonces, mis hermanos, la iglesia es la familia de Dios. Es algo que no debemos de olvidar. Y si entendemos que somos la familia de Dios, vamos a entender dos cosas. Que a todos nos ama por igual, como un padre, ¿no? O sea, amas a tus hijos por igual. Si siendo padres imperfectos, de alguna manera, o sea, yo sé que por ahí quizás dices, no, yo soy el favorito, dicen los hijos, pero en realidad los padres a cada hijo los ama igual, quizás muestra su amor de diferentes formas por la personalidad del hijo, pero a sus hijos los ama por igual, ¿no? Siendo padres imperfectos. Ahora imagínate nuestro Padre por excelencia, en quien no hay error, nos ama por igual. Entonces, entender de que somos la familia de Dios, mis hermanos, que la iglesia es la familia de Dios, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque vas a entender que todos somos iguales ante Dios. Por eso nos llamamos hermanos, ¿no? ¿No se ha dado cuenta? Hermanos, porque cuando estamos diciendo hermano Roy, hermano Julio, hermana Sofía, lo que estamos diciendo es que tenemos un mismo padre, tenemos un mismo padre. Pero esto también nos lleva, nos demanda una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De que cuando de pronto te enojas con tu hermano, cuando de pronto piensas mal de tu hermano, cuando de pronto le deseas lo malo a tu hermano, ¿sabes? De alguna manera estás pecando no solo con tu hermano, sino para con Dios, porque tu hermano es tan hijo como tú. ¿Me dejó entender? ¿No? O sea, tu hermano es tan hijo como tú. Pregunto, los que son padres, ¿te agrada que tus hijos se peleen? No, no. O sea, mm, más allá de quién comenzó, ¿no? No, no nos agrada como padres que nuestros hijos, imagínate el Señor, ¿no? Y a veces somos ligeros al Señor lo tenemos en alto, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Padre, pero a veces somos ligeros con el hermano, ¿no? Y debemos entender que ambos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Me dejo entender? Y si entendemos eso, entonces también nuestra manera de ver al prójimo tiene que cambiar. Ahí es donde voy a entender que tengo que tener paciencia, así como el otro tiene que tener paciencia para conmigo, ¿no? Tengo que mostrar amor, así como el otro tiene que mostrar para conmigo. Entonces, nuestra responsabilidad ya no tanto va a ser para con el hermano, nuestra responsabilidad va a ser para con el Señor. Entender que ese hermano, que de pronto quizás me está quitando la paciencia, ese hermano que de pronto quizás, no sé, está haciendo algo y eso hace que nazca algo en mi corazón malo, decir, pero es hijo de Dios, ¿no? Es un hijo de Dios. Por ende, debo de orar por esa persona, ¿no? Entonces, qué importante, mis hermanos, entender esto, ¿no? Es un regalo precioso saber que somos hijos de Dios, pero también nos demanda una responsabilidad. Ama a tu hermano, dice, como a ti mismo. El Señor Jesús dijo a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil, quizás, o es más fácil decir, amo a Dios, pero se nos hace un poco más difícil, amo a mi hermano. El que piensa como yo, el que no sé, el que es agraciado o gracioso, es fácil de amar. Pero ¿qué hay del otro hermano que de pronto hace cosas que nos descuadra, ¿no? Ámalo, mi hermano, ámalo. Amén. Si el Señor lo ama, ¿quiénes somos nosotros para decir tal de acá, ¿no? Como a veces puede salir eso de nuestra boca, ¿no? Segunda imagen en cuanto a qué es la iglesia. Dice, la iglesia es la labranza de Dios, ¿no? La labranza de Dios. Esto es semejante a decir, es el huerto de Dios, es el jardín de Dios, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 9 dice, porque nosotros, Pablo hablando a los hermanos de Corinto, le dice, no, a la iglesia de Corinto, le dice, porque nosotros, ¿qué dice? Somos colaboradores de Dios y ustedes, le habla a la iglesia, son, ¿qué dice? Labranza de Dios, edificio de Dios, ¿no? Dice, ustedes son labranzas, son como un jardín, como un huerto de Dios, ¿no? Y Pablo se ve como un colaborador, ¿no? Como alguien que está haciendo instrumento para el Señor para mm,
limpiar, atender, cuidar de ese huerto, de ese jardín de Dios, ¿no? Entonces, en otro momento Pablo dijo, ¿no? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. En otras palabras, ellos cumplían una función para con la iglesia, pero ellos no son los dueños de la iglesia. Pero el huerto no le pertenece a ellos, sino a quién? Al Señor. Pero como toda labranza, tiene que traer resultados. Nadie labra una tierra para que la tierra siga igual, ¿no? Cuando alguien labra una tierra es porque habían plantas, flores, lo que vaya, o cualquier otra planta que de pronto te va a dar fruto, no va a traer un resultado. De esa misma manera, por eso que Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento le da el Señor. Entonces, esta verdad, mis hermanos, de entender que somos ese jardín de Dios, ese huerto de Dios, esa labranza de Dios, también nos trae una responsabilidad. Somos llamados a dar fruto, a no ser estériles. Somos llamados a crecer. ¿Cuándo te das cuenta que un huerto está siendo bien cuidado? Cuando las plantas que están sobre ese huerto crecen, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta que un huerto está siendo cuidado? Cuando las plantas de ese huerto dan frutos, ¿no? Pero recuerda, todo eso depende del Señor, definitivamente. Y el Señor va a usar a sus colaboradores. Más adelante vamos a hablar de eso. Dice, si no me equivoco, Efesios 4 nos muestra, ¿no? Que él mismo instituyó, dice, algunos pastores, maestros, para edificar justamente a los hermanos, ¿no? A la iglesia, ¿no? A la iglesia del Señor. Y aquí Pablo está usando una palabra, colaboradores, ¿no? Mis hermanos, el Señor para nosotros, si tú ya eres cristiano, estás congregándote en una iglesia local, gracias a Dios, si es Jesús Salvador, eh, Dios ha puesto colaboradores, usa sus colaboradores, pues justamente con esta finalidad de poner un cuidado sobre ti. En última instancia, Dios es el que te sostiene, pero usa sus colaboradores. Déjate cuidar, ¿no? Déjate cuidar por el Señor. Amén. Tercera imagen, mis hermanos, de qué es la iglesia, ¿sí? Dando respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La Biblia nos dice que la iglesia es el templo de Dios. Templo de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, aquí está hablando como comunidad, lo está hablando en plural, aunque es ciertamente, también hay otro pasaje, Efesios, si no me equivoco, habla de que somos individualmente, somos el templo de Dios, ¿no? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero aquí Pablo está hablando de la comunidad, del grupo de creyentes, dice, somos templo de Dios, donde mora ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Esto da cumplimiento a lo que el Señor Jesucristo en algún momento dijo, ¿no? Donde están dos o más reunidos en mi nombre, ¿qué dijo? Yo estoy ahí en medio de ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento, antes de que exista el templo, Dios estableció la construcción de un tabernáculo, ¿no? A través de Moisés y el pueblo que salió de Egipto. Y tenía una finalidad este tabernáculo. Era para que venga la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, venga y more en medio de su pueblo, ¿no? En ese lugar santísimo, ¿no? Luego ese tabernáculo con el tiempo, hay una inquietud en David y luego se va a plasmar en Salomón, se va a llevar a construir un templo, ¿no? Ya, y deja el tabernáculo, es desfasado y se construye un templo del Señor, aprobado por Dios, por cierto. Y ese templo seguía teniendo esa finalidad, que la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios, venga sobre el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo, y así la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Llegamos al Nuevo Testamento y Jesús dijo, ¿no? Ya no va a ser en el templo ni en el pozo de Jacob, sino que dijo, ¿no? Que va a ser donde tú estés. Llegarán momentos donde que vas a adorar en espíritu y en verdad. Jesús apuntando de que donde tú estés, mi hermano, tú eres templo del Espíritu Santo. Y vamos
Y en ese lugar tú vas eres llamado a adorar a Dios, a alabar a Dios. Pero como comunidad también somos llamados a adorar a Dios. Dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y ahí se derrama la bendición. Somos esa reunión que Dios nos llama para glorificar y su presencia se mueve en medio de la congregación, ¿no? Tal como está diciendo Pablo aquí, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No? Entonces, mis hermanos, cuán importante es entender también esta verdad, ¿no? Para que cada vez que nos reunamos como iglesia, nuestro propósito final tiene que ser glorificar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, no al hombre que está delante, no de pronto, bueno, hoy día canta tal persona, o hoy día predicó tal persona, o no, sino nuestra finalidad de reunirnos es glorificar a Dios y entender que su presencia está en ese lugar, ¿no? Está en esa agrupación de personas creyentes en Cristo, por cierto, ¿no? Entonces, que realmente su presencia habite en medio de nuestras reuniones, ¿no? Pero esto también nos demanda una responsabilidad. ¿Cuánto daño hacemos a la iglesia, al templo de Dios, a este templo invisible, si quiere llamarlo, donde mora la presencia de Dios, cuando de pronto nosotros propiciamos divisiones en la iglesia, o disensiones, o pleitos? ¿Te imaginas la presencia de Dios habitando en medio de un grupo de personas que, aunque físicamente podamos estar reunidos, pero sabemos que hay divisiones, disensiones, pleitos? No creo que la presencia del Espíritu de Dios se esté glorificando en medio de ese lugar. Aunque su presencia puede estar ahí, pero entendamos que trae grandes implicancias, ¿no? Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, me peleé con mi hermano, ¿no? Sino que debemos entender, honrar ese momento de nuestras reuniones, de lo que Pablo está diciendo, ¿no? Que ahí mora el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces eso nos va a hacer ver también de otra manera nuestras reuniones, ¿no? Siempre venir con un corazón dispuesto a glorificar a Dios, ¿no? Cuarta imagen, a la luz de la palabra, de qué es la iglesia, mis hermanos. Dice que es la casa espiritual. Pero no confundamos casa con la infraestructura. Cuando la Biblia hace referencia a la palabra casa, hacía como referencia como a esto, ¿no? Cuando decía la casa de Aarón es como de la familia de Aarón, ¿me dejo entender? Es decir, casa espiritual es como que tenemos una responsabilidad. Mira lo que dice según 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Ustedes también, como piedras vivas, sed, dice, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿no? Es decir, que tenemos una encargatura de parte del Señor, ¿no? Para administrar las cosas del Señor. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que somos ese llamados por Dios para administrar las cosas del Señor, ¿no? Una de las cosas que vas a administrar es el evangelio a muchas otras personas. Una cosa que vas a administrar es su palabra a muchas otras personas. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad con Dios, así como el Antiguo Testamento de la casa de Aarón, es decir, de la descendencia de Aarón, los levitas tenían una responsabilidad, ¿no? De administrar las cosas del Señor en el tabernáculo y luego en el templo. De la misma manera, dice hoy en día, la iglesia tiene esa responsabilidad de administrar, de servir al Señor, ¿no? Entonces, y ese eres tú. Todo cristiano cumple esta función de sacerdocio santo, ¿no? De que en ese sentido somos sacerdotes en el sentido de que somos llamados a administrar las cosas del Señor. Mis hermanos, tú eres llamado algo tan práctico. En una reunión donde hay 15 no cristianos y tú eres el cristiano y pasa algo y dicen, oye, hay que orar. ¿Quién crees que es el llamado a orar? Por ahí ellos pueden manejar culturalmente un rezo, qué sé yo, pero tú sabes cuál es la verdadera finalidad de orar. ¿Me voy a entender? Entonces tú eres el llamado a administrar las bendiciones de Dios a esas personas, ¿no? A mostrar a Cristo.
Hay otro pasaje que dice que somos embajadores, ¿no? Algo así. Entonces tenemos, mis hermanos, una función. Entonces, quiero aclarar este punto, ¿no? Este sacerdocio santo es un llamado para todo creyente, es decir, para toda la iglesia. Todos, todo creyente, toda nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17, 18, 19, 20, es llamado a ser embajador de Cristo, a mostrar la palabra de reconciliación de Cristo. Eso desde una perspectiva de iglesia universal, que vamos a explicar más adelante. Todos somos sacerdotes de Cristo en el sentido de que tenemos una responsabilidad de mostrar las bendiciones de Dios a quien no lo conoce. Todos. Si en tu casa hay alguien que esté enfermo, tú eres el llamado a orar. Todavía no esperes que venga el pastor, invítalo, aunque el pastor lo pueda hacer, pero tú eres el llamado. Tienes una responsabilidad sobre tu hogar. ¿Me dejo entender? Entonces, en el sentido de iglesia universal, donde estemos, tenemos una responsabilidad con Dios. Pero esto no significa, no quita, no resta la importancia, ya desde una perspectiva de iglesia local, la importancia de entender que Dios en su iglesia local levanta ministros para que cumplan una función. ¿Por qué? Porque a veces cuando se malinterpreta esto, dice, no, todos somos sacerdotes, se entiende como que todos somos pastores. Y no está diciendo eso la Biblia. Está hablando desde una perspectiva de iglesia universal, todos tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Pero cuando ya vemos desde una perspectiva de iglesia local, tal como lo dice Efesios capítulo 4, de verso 11 en adelante, que el Señor mismo instituyó a algunos pastores, maestros, evangelistas para edificar el cuerpo de Cristo. Ya lo dice desde una perspectiva de iglesia local. Entonces, una cosa no quita a la otra, ¿me dejo entender? Cuando ya hablamos de iglesia local, hay un orden, hay una responsabilidad, a lo que Pablo le llama, le escribe a Timoteo de que hay los famosos ancianos, obispos, o presbíteros, o diáconos, ¿no? Que son llamados ¿para qué? Para gobernar la iglesia en el sentido de estar responsables, vigilar la iglesia, guiar la iglesia, que el Señor va a levantar, ¿no? En una iglesia local. Pero desde la perspectiva de iglesia universal, todos somos responsables de poder llevar las bendiciones de Dios al necesitado. Amén. No sé si se entendió esa idea. Pasamos al punto número 5. Son 15, ¿ya? Son 15 imágenes de qué es la iglesia. Punto número 5 dice, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es que la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo usa dos términos para referirse a la iglesia, columna y baluarte, dice, de la verdad. La columna venía a ser un pilar, ¿no? Que traía sostén a una estructura, vamos a llamarla así, a un palacio, a un edificio, sostenía, pero también las columnas eran usados para exhibir ciertos anuncios a la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis hermanos, la iglesia, cuando dice que es columna de la verdad y baluarte de la verdad, la iglesia no es llamada, quiero que entendamos esto, no es llamada, no está diciendo que nosotros creamos la verdad. La verdad ya ha sido revelada por el Señor a través de su Santo Espíritu, a través de hombres inspirados por Dios, que es la palabra de Dios. Pero la iglesia es llamada ¿a qué? A mostrar esa verdad. La iglesia es llamada a ser soporte de esa verdad en este mundo de mentira, en este mundo de engaño. Y baluarte venía a ser una especie de estructura que servía para defender una estructura, una ciudad o el pórtico de una ciudad, ¿no? Y también somos llamados a defender esta verdad. En ese sentido, mis hermanos, la iglesia es llamada a mostrar y a defender ¿qué? La verdad de Dios. Y quiero aclarar, mas no a crear la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque el catolicismo entiende mal este texto bíblico y este que columna baluarte de la verdad, ellos lo ven como que ellos son creadores de los famosos verdades de Dios o dogmas o enseñanzas de Dios. No, la palabra de Dios, el consejo de Dios ya está establecido en aquí. Como iglesia somos llamados a mostrar, a predicar,
a este mundo que aún no conoce la verdad. ¿Me dejo entender entonces? Entonces, la pregunta entonces sería, tú que eres la iglesia, ¿estás mostrando la palabra de Dios? ¿Estás mostrando la verdad de Dios? ¿Estás defendiendo la verdad de Dios? Cuando por ahí escuchas mm, que de pronto mentiras, voy a decirlo así, ¿ah? O falsedades, y tienes la oportunidad de mostrar la verdad, ¿lo haces? ¿O permites que tu compañero o esa persona siga viviendo en el engaño? Mi hermano, una de las cosas que como tenemos que buscar en mansedumbre, pero con la astucia del cual Jesús nos hablaba, es mostrar la verdad de Dios. Y para esto, créeme, también tenemos luz verde, todos, porque tú eres la iglesia. Esto no es una labor solamente del evangelista o del pastor, esta es una labor del cristiano. Pero qué mejor que mostrar la verdad de Dios viviendo esa verdad. Ciertamente, vamos a proclamarlo de manera verbal, pero es mucho mejor vivir también esa verdad. ¿Me dejo entender? Tenemos responsabilidad, mis hermanos. De diferentes maneras podemos mostrar la verdad, ¿no? Me gusta mucho ver cómo es que nuestro hermano Doug, los que conocen, ¿no? Él viene y a través de lo que el Señor le ha mostrado de su profesión de arqueólogo, geólogo, pero sometido a esta verdad de la palabra de Dios del Génesis, él muestra la verdad de Dios a un mundo científico, a un mundo académico. De la misma manera lo puede hacer a través de ti, usando lo que tú sabes hacer. Puedes mostrar la verdad de Dios en el lugar donde tú te encuentras. En mi caso de mi esposa, lo hacemos como profesores, ¿no? Vemos la manera astuta, en el buen sentido, de poder mostrar la verdad de Dios en un mundo que está al revés, en un mundo de mentira. Y de esa misma manera, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad y esa responsabilidad ante Dios de ser esa columna de exhibir la verdad y también ese baluarte de defender la verdad. Imagen número 6. Vamos a pasar a la imagen número 6. Dice la Biblia que somos, no lo dice de manera quizás así, ¿no? Pero Pablo constantemente a través de diversos pasajes muestra de que somos esa milicia, ¿no? Esa milicia del Señor. Quizás un término más cercano a nosotros es somos ejército de Dios, ¿no? Entender que estamos en una batalla, mejor entender, estamos en una batalla, en la famosa lucha espiritual, ¿no? Este mundo está caído, el enemigo está obrando a través de sus secuaces, a través de sus dardos de mentira, de engaño, y el Señor ha dejado a su iglesia con la responsabilidad de justamente de mostrar la verdad de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Pablo en Efesios capítulo 5, verso 21, usa esta palabra de decir, someteos unos a otros en el temor del Señor, Pablo está hablando en términos militares. Esta palabra de someteos unos a otros era como sujétense unos a otros en la función que se les ha encomendado. ¿Me dejo entender? Lo que está diciendo como que cada uno cumpla su función conforme al orden establecido por Dios. Entonces, de manera práctica, entonces, Pablo luego desarrolla este pensamiento en el 22 en adelante, cómo es que debemos demostrar ese sometimiento al Señor y hacer cumplir nuestra función como esposos, como esposa, como padres, como hijos, como trabajadores. Entender que estamos en un mundo caído. Si tú te das cuenta, después de Efesios 6 nos habla de la famosa armadura espiritual, ¿no? Y nos muestra de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad y todo lo demás. Pero previo a eso nos dice, sometámonos unos a otros. Y esa palabra sometámonos era un término militar, en el sentido de decir, alíñate, alíñate conforme el orden que Dios lo ha establecido. Cumple tu función para el cual Dios te ha llamado. Y recuerda, estás en una lucha espiritual, en este mundo caído. Satanás no descansa y la iglesia del Señor tampoco debe descansar. Entonces, mis hermanos, somos llamados entonces a mostrar, a someternos al Señor y al orden establecido por el Señor en su iglesia. ¿Para qué?
El orden en el hogar, el orden en la familia, el orden en el trabajo, el orden en la iglesia, cumplamos nuestra función. ¿Qué le decía a la esposa? Sujétese a su esposo. ¿Qué le decía al esposo? Ame a su esposa. De esa manera muchas veces podemos estar mostrando a Cristo a otras personas. ¿Qué le dice al hijo? Obedece, honra a tu padre con a tu madre. De esa manera tú estás mostrando que perteneces a las filas del Señor. ¿Qué le dice al padre? No airaos a vuestros hijos. De esa manera el padre, cuando disciplina a sus hijos en amor, en exhortación, está mostrando, está haciendo frente a este mundo caído. ¿Qué le dice al esclavo? Sométete a tu jefe. ¿Y qué dice al jefe? No abuses de tu esclavo. Un jefe cristiano y un esclavo cristiano, para el contexto, cuando cumplían esa función, estaban mostrando su verdadero cristianismo. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, está mostrando cristianismo puro. Cuando una esposa se sujeta a su esposo en Cristo, está mostrando cristianismo práctico a su familia y a su alrededor. Cuando un hijo obedece a sus padres y honra a sus padres, está mostrando cristianismo práctico a este mundo que está al revés. ¿Me dejo entender? Y en ese sentido, mis hermanos, lo que dice que somos ejército de Dios, estemos alineados conforme el orden que Dios lo ha establecido. Mis hermanos, más adelante vamos a ver que la iglesia también es luz, pero me adelanto a decirlo. Vivimos en un mundo de tinieblas, donde cada institución de nuestra sociedad, Congreso, Poder Ejecutivo, Judicial, municipalidades, ¿cómo están? ¿Qué pensamiento tiene la sociedad de cada una de estas instituciones? ¿Qué dice? Corrupción, ¿no? Siempre es una crítica, ¿no? La pregunta es, ¿cómo ve el mundo a la iglesia del Señor? Y ahí tenemos responsabilidad. Cuando el cristiano no entiende que tiene que estar sometido al Señor, en ese temor al Señor, justamente va a mostrar un desorden al mundo. Y el mundo va a cuestionar incluso las cosas de Dios. Pero cuando el cristiano se somete al Señor, en el temor del Señor, en su hogar, en su familia, en su trabajo, va a mostrar ese orden de Dios. Con eso no te estoy diciendo que va a cambiar todo el mundo, pero va a mostrar la luz de Cristo a su entorno. Entonces es importante, mis hermanos, entender que somos el ejército de Dios. Justo viene la siguiente imagen de qué es la iglesia, que dice la luz del mundo. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, está diciendo que nosotros somos la luz del mundo y no tenemos por qué escondernos. Ahora, ciertamente no tenemos luz propia, ¿no? En últimas instancias, la luz del mundo, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y la luz vino al mundo, ¿no? Y las tinieblas no prevalecieron contra él. En última instancia, la luz del mundo es Cristo. Y al decir que nosotros somos la luz del mundo, nos está haciendo copartícipes de su luz. Lo que está diciendo es que Él va a alumbrar a través de su iglesia, a través de ti, a través de mí. Escuché a Sofía dar un ejemplo a los niños cuando hablaba sobre la luz del mundo el día domingo, ¿no? Decía, ¿no? Un foquito, ¿no? Tiene, si el foquito está polviado, está sucio, manchado, va de alguna manera a, va de alguna manera estropear, ¿no? No va a permitir que la luz salga con todo su resplandor, ¿no? De la misma manera, mis hermanos, la luz de Cristo no se va a mostrar como debe de ser a nuestro entorno si es que nosotros de pronto estamos con vidas manchadas, ¿no? Cuando nosotros estamos con malas actitudes, malas reacciones, tratando mal, no sé, o no cumpliendo nuestra función, o mintiendo por ahí, metiendo cabeza por allá, no cumpliendo llegando tarde a nuestro centro de trabajo, imagínate, o a nuestro centro de estudio, no cumpliendo con nuestras cuentas, y luego vas a decir, somos la luz del mundo. Imagínate, ¿no? Decirle a tu casero, a quien le debes y ya te fuiste al costado ahora a pedir fiado, y luego dice, vecino, te invito a mi iglesia, ¿no? Que somos la luz del mundo. No va a llegar bien esa luz, ¿no? No porque Cristo no tenga poder, sino porque nosotros que somos, nos llamamos a
reflejar esa luz, de pronto estamos manchados, ¿no? Entonces, mis hermanos, es importante, cada una de estas verdades trae una responsabilidad. Es, es maravilloso entender, recordar quizás para algunos que somos la luz del mundo, pero eso me demanda una responsabilidad, ¿no? Las tinieblas no tienen que resplandecer sobre la luz de Cristo que tiene que brillar a través de tu vida. Entonces, mis hermanos, recuerda que el Señor dice, nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, somos llamados a mostrar la luz de Cristo en el lugar donde tú vas. Siguiente punto, la siguiente imagen, número 8, dice que la iglesia, tú y yo, somos ¿qué? La sal de la tierra. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, nos relaciona con la sal, ¿no? Quizás hoy en día la sal ha perdido su valor por su abundancia, pero no significa que no sea necesaria. Tiene muchas utilidades la sal, ¿no? Pero aquel entonces la sal era como la plata, por así decirlo. De esta palabra sal viene, por ejemplo, la famosa palabra salario, porque normalmente los romanos, cuando tú cumplías una labor, te pagaban con sal, porque tenía un valor. ¿Por qué de pronto la sal tenía un valor, no? Primero era usado como parte de la medicina, era usado también de manera medicinal, era usado sobre todo como preservante, era usado para dar sabor, pero sobre todo como preservante, ¿no? Normalmente las carnes se salaban para preservar su vida útil, ¿no? O su uso, vamos a decir, para que no se malogre, ¿no? Y esto todavía hasta hoy en día, hace pocos años atrás, me acuerdo de mis abuelos, todavía hacían los famosos jamones charqui salando la sal. Ellos no tenían un refrigerador como tú tienes hoy en día, ¿no? Entonces todavía en provincia se hacía esto, ¿no? Entonces la sal es de suma importancia y tenía mucho valor, cumplía esa función. No permitía que la carne se pudra, por así decirlo. Servía para preservar los alimentos y también era usado con fines medicinales. Entonces era de mucho valor, ¿no? En ese sentido, el Señor, en ese contexto, nos está comparando con la sal de la tierra, en el sentido de que nosotros, mis hermanos, en las manos del Señor, somos llamados a preservar el mundo. Si el mundo aún no ha colapsado, si el mundo aún no se ha destruido, vamos a decirlo así, es porque el Señor, no tanto por ti y por mí, sino es porque el Señor a través de ti, de mí, de su iglesia, todavía está preservando este mundo. No hemos visto en Tesalonicenses cuando estudiábamos que hay aún quien la detiene, que es el Santo Espíritu de Dios a través de la iglesia, que aún estás contrarrestando de alguna manera el actuar del maligno. Entonces, mis hermanos, cuando una persona entra en caos o en problemas, en crisis, ¿a quién debe de acudir? Al creyente, al que tiene esperanza. Cuando una persona está desesperado, sin esperanza, tiene que ver en ti que tú tienes esperanza y él tiene que venir a ti y decir, ¿por qué tú de pronto ante un problema mayor te mantienes firme ahí? Y ahí es donde tú vas a ser llamado a mostrar a Cristo a esa persona. Entonces, mis hermanos, aún estamos aquí porque tenemos una función, ¿no? Y esa función es de que somos llamados a preservar esta tierra, pero no con nuestras propias fuerzas, sino mostrando a Cristo, quien es el que realmente preserva el mundo, ¿no? Punto número 9, la siguiente imagen dice el nuevo hombre. Tú dices, ¿cómo que la iglesia es el nuevo hombre? Vamos a verlo. Efesios 2:15 dice, previo a esto 2:15 te invito a que lo puedas leer luego en casa desde el versos atrás, desde el verso 11 más o menos, o 12. Pablo está hablando de que de ambos pueblos, judíos, gentiles, ha hecho un solo pueblo, ¿correcto? Que ha roto a esa pared intermedia de separación que había entre el judío y el gentil, y ahora de ambos pueblos ha hecho uno solo, un nuevo, y dice Pablo aquí, un nuevo hombre. Dice, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, hablándose al judío y al gentil, un solo y nuevo, ¿qué dice? Hombre. Mis hermanos, la iglesia es esa comunidad de hombres que han nacido de nuevo, sea judío, sea pachacutano, sea extranjero, sea varón. Ya dice, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni griego, sino que en Cristo somos uno, somos un nuevo hombre, ¿no? Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando de entre ellas las enemistades. Entonces, mis hermanos, no interesa si tienes sangre judía o no lo tienes. Lo que interesa es que estás en Cristo y que en Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas sean hechas nuevas. La pregunta, esta es una bendición, somos un nuevo hombre. La iglesia es un nuevo hombre, ¿no? Cada uno de nosotros somos un nuevo hombre. La iglesia está conformado por ex judíos, ex gentiles, ¿no? Ahora ya somos de Cristo. Pero esto trae una responsabilidad. ¿Estás viviendo la vida de un nuevo hombre? Realmente aquellos que te conocieron con tu viejo yo, con tu viejo hombre, pueden notar que eres una nueva persona, que tu manera de vivir es diferente a cuando tú no tenías a Cristo, o sigue siendo lo mismo. Si sigue siendo lo mismo, hay un problema. Es muy probable que realmente no hayas recibido a Cristo en tu corazón o no hayas entregado tu vida a Cristo, ¿no? Porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. O como Efesios 2:10 dice, ¿no? Somos hechura suya en Cristo, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, la iglesia tiene que ser esa comunidad de ex pecadores, pero que ahora tienen una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza se tiene que mostrar hacia afuera, ¿no? Imagen número 10, ya vamos terminando, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quizás esto es mucho más conocido, más citado. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice que la iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo, del cual, mi hermano, tú eres miembro de ese cuerpo, ¿no? Entonces, esto es importante, mis hermanos, porque también trae una responsabilidad. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, todo miembro de un cuerpo tiene una función. Primera bendición, todos valemos por igual. En el cuerpo de Cristo todos valemos por igual ante el Señor. Todos tenemos el mismo privilegio de ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero también debemos entender que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Y si un miembro deja de cumplir su función, afecta a todo el cuerpo. De tal manera, si tú dejas de cumplir tu función, afecta a tu hermano. Si tu hermano deja de cumplir su función, afecta a ti. Entonces somos llamados, mis hermanos, a cumplir esa función, ¿no? Siendo miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, es interesante, porque cuando Cristo vino y se hizo hombre, se hizo carne, dice el verbo se hizo carne, la Biblia en el Evangelio de Juan dice que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, ¿no? De alguna manera Cristo mostró al Padre, ¿correcto? Porque Dios se hizo carne, ¿no? Jesús se hizo, el verbo que es Dios se hizo carne, mostró al Padre. Pero Cristo hoy en día ha dejado su iglesia, su cuerpo, y ese cuerpo eres tú. De tal manera que, mis hermanos, esto nos demanda una responsabilidad. La iglesia es llamada a mostrar a Cristo. La iglesia debe de dar a conocer a Cristo. Cuando las personas nos vean como iglesia, como cristianos, a través de nuestro diario vivir, tienen que ver a Cristo. Y es una valla bien alta, ¿no? No creo que lo cumplamos a perfección, pero mis hermanos, tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos ayuda justamente a mostrar a Cristo, que nos guía a Cristo y también nos va a ayudar a mostrar a Cristo a las personas en una acción, en una reacción, no sé, de diversas maneras. Somos llamados a mostrar
a Cristo. No a mostrarnos nosotros, no a mostrar nuestro propio nombre. Mira cuán bueno soy, o mira qué tan inteligente soy, o mira qué tan capaz soy. No, no somos llamados a mostrarnos nosotros. Recuerdo ahora rápidamente cómo es que Juan, cuando de pronto vienen sus discípulos, Juan el Bautista, en eso está en Juan capítulo 3, en los últimos capítulos, vienen sus discípulos y le dicen, ese de quien tú hablabas, ese Mesías, ¿no? De pronto ahora también está bautizando y todos están yendo con él. Y Juan dice, él es el esposo. Yo como amigo del esposo, al ver que el esposo está con su novia, yo me tengo que alegrar y gozar. Él es el Cristo, dice, Él es el que viene de arriba. Él es de quien yo les hablé. Yo solamente he sido un instrumento. Esa actitud de humildad de Juan tenemos que tenerlo nosotros, mis hermanos. Como cuerpo de Cristo tenemos que mostrar a quién, a Cristo. No tanto mostrarnos nosotros, ¿no? Oh, mira cómo cumplo mi función, qué tan bueno soy. No, no tenemos que mostrar a quién, a Cristo. Así como Cristo mostró al Padre, nosotros somos llamados a mostrar a Cristo. Punto número 11, la imagen número 11 dice, el misterio escondido. La iglesia es el misterio escondido. Y esto va muy relacionado al nuevo hombre, del cual hablamos, que de ambos pueblos hizo uno solo y todo lo demás. En el contexto de Efesios capítulo 3 verso 8 lo voy a leer, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está hablando Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Por cuestión del tiempo no voy a leer los versos atrás ni los versos adelante, pero básicamente lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Hasta que antes que venga Cristo no se tenía muy claro, voy a decirlo así, no estaba tan claro este misterio escondido. Pero este misterio escondido ha sido revelado y Pablo es ministro de este misterio. ¿Qué es este misterio? Que Cristo vino a salvar a la humanidad más allá de la nación a la que pertenecieran, sean judíos o griegos, Él vino a salvar al mundo, a llamar a los suyos, a llamar a salvación en Cristo. Y ahora Pablo ve con un misterio escondido, le está hablando a los efesios que eran gentiles, le está diciendo, este era el misterio del cual se nos habló desde el Antiguo Testamento, de que en Cristo iban a ser benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Y ahora la iglesia está conformado por este grupo de personas, más allá, sin importar si era judío, griego, hombre, mujer, esclavo, libre, el misterio es de que en Cristo todos somos bendecidos y todos tenemos salvación y que ahora somos su iglesia y que la iglesia está conformado por todo aquel que ha depositado su fe en Cristo. Ese misterio que de pronto el judío no lo lograba entender es la iglesia. No solamente el pueblo judío es pueblo de Dios, sino que pueblo de Dios es todo aquel que ha creído en Cristo. Somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, mis hermanos, ese misterio que de pronto en algún momento nadie lo entendía, ese eres tú. El Señor desde la eternidad había trazado su plan redentor y había determinado salvarte a ti, a pesar de que no eres un judío, a pesar de que no tenías la ley, por así decirlo. El Señor había determinado. Eso debe hacernos sentir privilegiados, ¿no? Gracias Dios, porque todo tu plan maestro, dentro de tu plan maestro de salvación, me consideraste, no nos desechaste. Hay otro pasaje que dice que Él no hace acepción de personas. Amén. Imagen número 12, mis hermanos. Dice la iglesia es la novia de quién? De Cristo. Y ejemplo de esto tenemos hasta en el Apocalipsis, ¿no? La novia del Cordero, ¿no? Pero yo quisiera centrarme en Efesios capítulo 5, verso 25. Dice lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Y esto vemos también luego, Pablo habla en Tesalonicenses, Juan va a hablar en Apocalipsis, cómo es que se va a dar ese encuentro entre la iglesia y Cristo, ¿no? Es decir, entre tú y el Señor. Pero para eso hubo un sacrificio, mi hermano. Cristo dice, se entregó a sí mismo por ti, ¿no? Y en el Antiguo Testamento teníamos también una figura similar, ¿no? Cuando el profeta Isaías de pronto exhortaba al pueblo de Dios en ese momento, diciendo que ustedes han sido infieles a Dios, ¿no? Y los compara incluso a una mujer adúltera, ¿no? Entonces, el Señor siempre nos ha visto como una relación, ¿no? Una relación. Y de alguna manera ahora Pablo usa esta misma figura de que el amor que tiene Cristo por su iglesia, el cuidado que tiene Cristo hacia su iglesia, que es su novia, a la luz de Apocalipsis, de la misma manera dice los maridos deben amar a sus mujeres. No es que Cristo va a imitar al marido amando a su mujer, no, el marido tiene que imitar el amor de Cristo hacia su iglesia, para darnos cuenta cuán cuidados y cuánto sacrificio hubo, mis hermanos, de Cristo por nosotros, por ti y por mí. Recuerda, entonces tú eres la novia de Cristo, en el sentido de que Él te ama, en el sentido de que Él se sacrificó por ti, en el sentido de que Él te va a cuidar, Él te va a santificar, ¿no? Entonces, mis hermanos, dice que somos la iglesia, la novia de Cristo. Pero esto demanda también, ¿sabes qué? Lealtad y sujeción. Esto demanda lealtad. En este mundo caído, donde todos los días somos bombardeados para romper nuestra lealtad a Cristo, esto demanda lealtad. Cuando de pronto el mundo te inquiete con sus dardos, con sus tentaciones, tú tienes que recordar esta verdad, que Cristo te amó de tal manera que se entregó en la cruz para purificarte, para santificarte. Y no tienes por qué entonces manchar tu vestidura, ¿no? Manchar tu vida y ser desleal a Cristo. Seamos leales a Cristo, mis hermanos. Seamos leales al Señor. Los que tenemos pareja, los que somos casados, sabemos el valor de la lealtad, ¿no? Imagínate una pareja, una esposa, un esposo desleal. El Señor Jesús jamás va a ser desleal con nosotros, pero nosotros podemos ser tentados a ser desleales con Él. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, ¿no? No unáis a yugo desigual en ese sentido, ¿no? No te juntes con el mundo. Pablo a los romanos le dice, no te conformes a este mundo, ¿no? Y previo a eso dice, sino que entrégate como sacrificio santo, agradable a Dios, que eso es nuestro culto racional. Entonces, mis hermanos, cada verdad, cada imagen de la iglesia nos demanda una responsabilidad. Imagen número 13 dice, somos propiedad privada de Dios, somos propiedad privada de Cristo. Un texto muy conocido por los católicos es Mateo 16-18, donde Jesús, a la luz del enunciado de Pedro que dijo que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Cristo a la luz de ese enunciado dice que sobre esa verdad, sobre esa roca, edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Y lo interesante es que no dice edificaré la iglesia, sino su iglesia. De tal manera que esto, mis hermanos, habla de pertenencia, de propiedad. Le pertenecemos a Cristo. Le perteneces a Cristo. Recuerda esto. Le perteneces a Cristo. Tu vida le pertenece a Cristo. Si tú eres la iglesia del Señor, si tú has depositado tu fe en Cristo, le perteneces a Cristo. Y le perteneces a Cristo no en un sentido egoísta, oh, ahora no voy a poder hacer lo que quiero. No, en el sentido de cuidado. Porque ¿qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es el que va a cuidar? ¿Quién es el que va a preservar? ¿Quién es el que va a edificar su iglesia? Es Cristo, porque le pertenece. Y esto es de suma importancia, mis amigos. El ser humano durante la historia de la iglesia, Dios ha usado diferentes siervos para llevar el evangelio, para proclamar al mundo sus verdades.
Y de pronto el error no está en estos siervos, sino está muchas veces en los seguidores. De pronto muere Spurgeon y dice, murió Spurgeon. ¿Y ahora quién va a predicar? Hace poco murió el pastor MacArthur, con mucho respeto, ¿no? Murió el pastor MacArthur y ahora ¿quién va a ser nuestro referente? Nuestro referente es Cristo. Y mientras Cristo esté edificando su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La persecución va a llegar y en África ya se está dando. Sí, pero ¿sabes qué? Pero mientras Cristo esté en la barca, estás cuidado, bajo su cuidado. Estás en sus manos. Él dijo que nada ni nadie nos arrebatará ¿de dónde? De sus manos. ¿Qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Mi hermano, probablemente las cosas se pongan gris, ¿no? Se pongan peor. Y eso es cierto. Pero recuerda, en última instancia, Cristo no va a permitir que las puertas del Hades, del infierno, prevalezcan contra la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque le perteneces. Estás en sus manos. Y no lo olvides. Versos 14, verso 14. El punto número 14, mis hermanos, faltan dos. Dice, la iglesia es el rebaño del Señor. Me encanta este pasaje, Hechos 20, 28, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, dice, por tanto, dice, mirad por ustedes, le dice a los pastores, ¿no? De Éfeso, y por todo el rebaño, no les dice por su rebaño, me dejó entender, dice, por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por cuidadores. Obispos eran como supervisores, cuidadores, veladores, ¿no? Entonces, ciertamente hay una responsabilidad sobre los líderes que Pablo había levantado en Éfeso, pero en última instancia, mira lo que les va a decir, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En última instancia, mi hermano, ciertamente el Señor pone cuidadores, obispos, para cuidar su iglesia, pero en última instante, tú, yo, cada uno de nosotros somos rebaño de quién? Del Señor, de Cristo, porque Él es el que nos ha comprado, nos ha ganado con su propia sangre. Tú eres una ovejita en última instancia del Señor, que el Señor va a usar sus colaboradores para cuidar de ti, espiritualmente hablando, es cierto, pero en última instancia tienes que ser pastoreado por el Señor. ¿Y sabes qué? El Señor no tiene chivitos, cabritos, tiene ovejas. Y eso es algo que debemos entender. Le pertenecemos al Señor. Amén. Entonces, cuando yo rompo esto, digo, esto también hay personas que malinterpretan este pasaje, dice, ¿no? El Señor es el que me ha ganado con su propia sangre, por lo tanto, el pastor no tiene nada que decirme, nada. A la luz de esta palabra, ¿a quién delega el Señor para que tengan cuidado para apacentar estas ovejas? Dice a los obispos, a los ancianos que estaban en Éfeso, en su contexto, ¿no? A los líderes. Y hoy en día igual, mi hermano. Si vemos desde una perspectiva universal, tú le perteneces, tú eres una ovejita del Señor, pero si vemos desde una perspectiva local, el Señor pone responsables sobre la iglesia local donde te estás congregando para que te apacienten, para que te cuiden, para que te enseñen. El Señor va a usar de sus siervos para cuidar de ti. Déjate pastorear. Amén. Y en nuestra última imagen, mis hermanos, es la asamblea de Dios. La iglesia dice es la asamblea de Dios. Esta palabra asamblea o eclesía, porque nosotros nos hemos acostumbrado a decir iglesia, ¿no? Y muchas veces quizás confundíamos iglesia con un edificio. La palabra iglesia o eclesía en griego significa asamblea. ¿Y qué es una asamblea? Es una congregación. ¿Y qué es una congregación? Es una reunión de un grupo de personas con un propósito. Es decir, esta palabra se usaba con naturalidad de aquel entonces. Cada vez que convocaban a una reunión a un grupo de personas para un determinado propósito, es una asamblea, ¿no? La asamblea del gobernador. Y el gobernador los había convocado para una función, para organizarse.
Pero en este caso nosotros no somos cualquier asamblea, somos los convocados, los llamados, ¿por quién? Por Dios. Entonces, en ese sentido dice, por eso que Pablo, y bueno, vas a encontrar diversos pasajes en el libro de Hechos, sobre todo, donde habla de congregar. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año en la asamblea, dice acá, eclesía o iglesia lo traduce, ¿no? Pero en realidad es en la reunión, ¿no? En el grupo de personas, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y así tú puedes tener diversos ejemplos donde Pablo está escribiendo, dice, Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué significa? A la asamblea, al grupo de creyentes que están en Corinto, a los llamados del Señor, en otras palabras, o a los apartados para el Señor. Entonces, mis hermanos, esto nos muestra de que el Señor, aunque nos llama de manera individual, pero nos llama a ser parte de una comunidad, de un grupo de creyentes. ¿Me dejo entender? Aunque nos llama de manera individual, pero nos llama a ser parte de una comunidad, parte de una asamblea, miembros de una asamblea. Y en ese sentido vamos a entender entonces la importancia de participar unos con otros, a lo que el libro de Hebreos dice la importancia de congregarnos, ¿no? En ese sentido viene de que hay un propósito por el cual nosotros nos reunimos, hay un propósito por el cual nosotros nos obedecemos ese llamado del Señor y nos congregamos. A la luz del libro de Hebreos, capítulo 10 verso 23, dice que es mantenernos firmes sin fluctuar, ¿no? En nuestra profesión de nuestra esperanza, porque dice, fiel es el que nos prometió. Verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejando de congregarnos. En ese sentido dice, ¿no? De participar unos con otros, de pertenecer a una comunidad de cristianos. Esa era la idea de la palabra asamblea. Tú perteneces a una comunidad de cristianos y en ese sentido vamos a entender entonces la iglesia local. La iglesia local era una comunidad de cristianos en un determinado lugar, mi hermano. Sí, pero yo soy miembro del cuerpo de Cristo y yo ya creí en Cristo y yo soy de Cristo, no necesito de una iglesia local. La Biblia está llena de verdades en cuanto a la Iglesia Universal. La salvación es personal, pero está llena de pasajes que nos muestran la importancia de pertenecer a una iglesia local. Cuando Pablo escribía sus cartas, le escribía a una iglesia local que estaba en un determinado lugar. Quisiera terminar esta parte, o ya prácticamente el estudio, leyéndote 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice Pablo, mira, ve. Entonces está hablando de un lugar, ¿no? A la asamblea, a los hermanos reunidos o que se reúnen en ¿dónde? En Corinto. Ahí vemos el sentido local de la iglesia. A los santificados en Cristo, a los que han sido apartados por